conocer los instrumentos con los que cuenta el laboratorio de nuestra universidad, o sea, los instrumentos que nosotros tenemos en mano. Pero como saben, por el momento no tenemos el permiso o el comunicado para poder ir a presencial y poder dar eh, el préstamo de los equipos y para poder hacer uso de forma presencial. Así que vamos a hacerlo de manera virtual, siempre y cuando tratando de que se pueda abarcar de forma completa la información de todos estos equipos y de estas herramientas. Bien, primeramente vamos a ir con los objetivos del ensayo. El objetivo. El objetivo, como dije, es conocer y entender las aplicaciones de los diferentes equipos e instrumentos que se utilizarán en cada uno de los ensayos y laboratorios de topografía, principalmente en este laboratorio. Además, entre los equipos y herramientas tenemos un equipo principal llamado como estación total y definiremos ese equipo llamado estación total y sus partes que lo componen. Y vamos a tener en cuenta los cuidados y el manejo y el transporte de los equipos topográficos, o sea, porque algunos equipos son bien delicados, especialmente la estación total de la que hablo, y pues algún mal uso o mala utilización puede descalibrarlo y además puede sufrir un daño al momento de sacarlo, igualmente al momento de ordenarlo. Bien. Cuando hablamos de instrumentos y equipos de topografía, vamos a dividirlos en dos grupos. Tenemos los instrumentos básicos y los equipos principales. En los instrumentos básicos tenemos los clavos, las estacas, o sea, herramientas básicas, combo, flexómetro, plomada, brújula, y cada vez vamos a hablar de equipos y herramientas un poco más complejas, que son la brújula, trípode, prisma, el bastón de plomada y un material de anotación que todo ingeniero tiene que tener a su alcance cuando va a campo. Y luego tenemos los equipos principales, que entre ellos tenemos el distanciómetro, el GPS que todos conocen, el teodolito y la estación total que acabo de mencionar como equipo principal. Sabemos que en la topografía existe una infinidad de equipos y materiales o herramientas de diferentes marcas, modelos, tamaños y pues, pero básicamente nos concentraremos en los equipos que pueden ver en el laboratorio o que ojalá que podamos ver, porque ojalá que podamos ver a la universidad de forma presencial y tengamos por lo menos una clase o dos para que ustedes puedan familiarizarse con estos equipos de forma personal. Bien, abarcado eso, vamos al fundamento teórico. Entonces vamos a aplicar uno por uno cada uno de estos equipos e instrumentos. Así sea el básico, desde el más básico hasta el más complejo. Comencemos con los clavos. Que los clavos, como se pueden observar, son una pieza metálica de diferentes tamaños que en la topografía se utiliza principalmente para localizar un punto sobre el terreno. ¿Por qué? Porque en la topografía se maneja a través de una nube de puntos topográficos. Y para poder localizar ese punto utilizamos un clavo. Pero los clavos se utilizan principalmente en trabajos donde no tiene, en trabajos pequeños o de no magnitud tan grande. Por ejemplo, también los clavos se pueden utilizar en lugares donde, donde existen entre líneas o lugares que no se puedan utilizar algún otro herramienta. Por ejemplo, existen lugares donde no es tierra, ya es pavimentado, o puede decir hay un piso, suelo o mosaico, y entre las líneas de los suelos se puede introducir un clavo sin perjudicar a la estructura. Además, hemos dicho que los clavos, o se dice que los clavos se utilizan en trabajos donde el terreno
la superficie es raso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que en el terreno haya maleza o plantas o algo que obstruye la vista y, por ejemplo, la visibilidad del clavo no sea posible. Entonces, el otro instrumento de señalización, que parece así, son las estacas. Las estacas ahora sí se utilizan en proyectos de grandes magnitudes y además se utilizan en lugares donde no es posible la visualización de los clavos. Además, que las estacas no se pueden utilizar en lugares específicos y pequeños donde los clavos sí podrían utilizarse. Ahí entra la diferencia entre los dos. Que los clavos entran donde las estacas no pueden utilizarse y las estacas se utilizan en lugares donde los clavos no se puedan ver. Bien. Aquí tenemos unas medidas estándares de las estacas. eh, Estas no son permanentes ni son las únicas, existen cantidad de medidas, pero la que utilizamos en este laboratorio es 3,5 por 3,5, que es la sección transversal de la estaca, y tiene una longitud de 30 centímetros. Y obviamente necesitamos un combo para poder introducir las estacas en el suelo, porque a veces estamos en un terreno donde la tierra está bien, está bien difícil de poder introducir las estacas. Luego tenemos el instrumento llamado flexómetro o cinta métrica, que pueden ser de diferentes materiales, ya sea de plástico o una cinta metálica. Su distancia o su longitud varía entre los 3 a 20 metros para poder realizar mediciones de terreno. Hay que tener en cuenta y cuidado con el flexómetro, porque la medición con cinta es uno de los principales, eh, se podría decir, causas de errores por medición. Es por eso que cuando se mide un terreno o una longitud, se tiene que medir tanto de ida como de vuelta para tener más precisión a la hora de la medición. Ahora, en el resúmen también hay que tener cuidado a la hora de cómo se maneja, porque hay que tener en cuenta bien desde dónde comienza, desde dónde está el 00, que vence la parte metálica, y de qué lado usted está midiendo. Por ejemplo, el lado donde están los números pequeños está medida en milímetros y en centímetros. En cambio, el lado donde están los números grandes se mide en pulgadas. Eso yo creo que varios saben, pero yo creo que existe alguna persona que tiene alguna duda de eso. Y si no, está perfecto. Otro instrumento que utilizamos aquí en el laboratorio es la plomada. La plomada está constituida por una pieza o una pesa metálica que cuelga a través de un hilo o de una cuerda que al soltarla, este define una vertical sobre un punto. Se podría decir que es una vertical perfecta y se utiliza para realizar proyecciones en caso de desnivel. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que nosotros estamos realizando una medición con cinta en un terreno que viene a ser la parte de arriba, donde dice cinta métrica, y nos encontramos con un desnivel eh, que va hacia abajo. Entonces, nosotros no podemos medir un terreno de forma inclinada con una cinta métrica. Por tanto, tenemos que utilizar la cinta métrica perfectamente horizontal y para poder continuar al próximo punto, donde viene a ser el desnivel, se lanza la plomada y la plomada, debido a su peso, define la vertical a través de la cuerda. Y entonces podemos realizar esa proyección desde el último punto de la cinta hacia el punto inicial de donde nosotros vamos a comenzar nuevamente a medir. Esa es la función de la plomada. Bien. Otro instrumento que ustedes conocen viene a ser la brújula. La brújula es un instrumento que se basa en la utilización de agujas magnéticas para poder determinar el norte magnético y así el norte geográfico. En la topografía nosotros lo utilizamos principalmente para indicar la dirección de un rumbo dado
Yo creo que saben que es un rumbo y un azimut. El ingeniero habla mucho sobre eso, y también su diferencia, que tiene un rumbo con un azimut, pero en meteorología es para indicar el rumbo dado y para poder marchar en una dirección constante, además de medir distancias en el terreno mediante el cálculo trigonométrico. Y como se dijo antes, se utiliza para la determinación del norte magnético y teniendo la declinación magnética de un lugar, se encuentra el norte geográfico, que viene a ser el verdadero. Eso lo explicaremos más a fondo cuando lleguemos al ensayo de la utilización de la brújula. Bueno, un instrumento muy importante viene a ser el trípode, que se denomina como un instrumento auxiliar base, porque sirve de base para los equipos principales, como ser las estaciones totales, los teodolitos, niveles de ingeniero y el sector GPS. En la primera imagen aquí tenemos un trípode, que es la manera correcta de cómo se tiene que guardar y se tiene que transportar con la cinta o su cinturón colocado, y las patas del trípode tienen que estar retraídas y atornilladas. Luego, en su imagen tenemos el trípode que está listo para ser colocado y para poder estar introducido en el terreno. También se hará un laboratorio que sea solamente de cómo se tiene que estacionar un trípode y también cómo se estaciona una estación total. Aquí pueden ver que el trípode cuenta con tres patas, tres pequeños pedales para que puedan introducir en el terreno, tres tornillos que cada pata cuenta con ellos, además del cinturón, y además el trípode cuenta con una base, que en el medio está un tornillo principal, que es el que asegura el equipo al trípode. Y para poder ajustarlo o desajustarlo, se lo hace por la base, por el lado inferior. Y en la última imagen tenemos ya al equipo principal, que viene a ser la estación total, esta pequeño telescopio que pueden ver. Asemeja un telescopio, tenés un telescopio ya montado y colocado en el trípode. Otro instrumento es el prisma. El prisma es un instrumento que está compuesto por una serie de cristales que tienen la función para poder medir distancias horizontales y verticales en la topografía. Ahora, ¿cómo funciona el prisma? El prisma, como dije, está compuesto por una serie de cristales, y pues los cristales tienen la característica de reflejar alguna señal o alguna luz. Por lo tanto, la estación total que han visto anteriormente, la camarita verde, cuenta con un láser que así funciona, y el prisma tiene la función de devolver esa señal. Ahora, cuando la devuelve, la estación total, a través de esa ida y vuelta de la pequeña luz o láser, puede ubicar la posición del prisma. Y el prisma tiene la función de ir a ubicarse a cada uno de los puntos topográficos, donde están los clavos o las estacas. Es por eso que es muy importante que mencionemos desde el instrumento más básico. Ahora, el prisma no trabaja solo, trabaja junto al bastón de plomada. Ahora, ¿por qué de plomada? Porque es un bastón que en la punta de abajo tiene una plomada, una pieza o pesa metálica, que en la parte superior ahí se ajusta el prisma y es como un bastón que puede desajustarse, eh, y su altura puede aumentar. En ocasiones en las que no se pueda ubicar el prisma, se ajusta el bastón y se sube hasta que se pueda observar. Y como dije, el bastón más el prisma se colocan y trabajan unidos. Esto se lo encarga a una persona, y esa persona tiene la función de ir a pararse a cada uno de los puntos donde están los clavos y las estacas. Y otra persona que está manejando la estación total
tiene que buscarlo a través de la estación total, porque es una pequeña cámara o telescopio, dijimos, y a través de ella lo localiza y obviamente se puede ver el prisma porque tiene características llamativas. Pueden ver aquí color rojo y tiene una paleta con colores. Eso es para llamar la atención y para poder localizarlo. Entonces la estación total lanza su señal, el prisma lo devuelve y se guardan los datos de ese punto donde está parado esa persona. Entonces, pasando a lo demás, vendremos a referirnos al equipo principal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de entrar a los equipos principales. Ya. Desde los equipos principales tenemos al distanciómetro o distanciómetro de bolsillo, en este caso, que pueden ver que asemeja a un celular. Los distanciómetros cuentan con un láser o medidor de distancia que facilita la medición de distancias o longitudes donde la cinta métrica o el flexómetro no abarca. Por ejemplo, la cinta métrica, las más comunes, porque hay de mayor distancia, van entre 3 a 20 metros o 30 metros, hasta 50 metros. En cambio, un distanciómetro puede medir distancias de 20 a 200 metros, 200 metros, perdón. Y el distanciómetro, su función la manera que trabaja es que lanza el láser y este láser busca una superficie donde chocar y una vez que choca vuelve nuevamente al distanciómetro o, y se calcula dependiendo del tiempo que tarda en llegar a esa superficie y se puede determinar la distancia, como pueden ver ahí. A diferencia de la estación total, el distanciómetro no depende de un prisma para poder rebotar la señal. Aunque también la estación total no tiene se puede manejar sin prisma, pero utilizando el prisma se tiene datos más precisos. Luego tenemos el GPS, que es el instrumento que ahora conocen, o también llamado Sistema de Posicionamiento Global, que es un aparato igualmente que parece un celular, este es el GPS de bolsillo. El que está sobre el trípode es el GPS universal. El GPS funciona a través de un sistema compuesto de 24 satélites que están orbitando la Tierra. Ahora, la finalidad del GPS es la de darnos la ubicación de un punto sobre la superficie de la Tierra. Eso también se hablará en su respectivo laboratorio, cómo se utiliza y su procedimiento al momento de utilizarlo. Y los dos datos que más nos da el GPS vienen a ser la longitud y la latitud, que son las coordenadas de ese punto, del punto que buscamos en la superficie de la Tierra. Además, también nos da la cota o la altura, que se llama, pero eso es para medidas de altimetría. Nosotros nos concentraremos primeramente en la planimetría. Por lo tanto, las coordenadas que necesitamos son dos. Pueden verlo como que es la coordenada X y la coordenada Y, aunque el GPS también te da la coordenada Z, que en este caso viene a ser la altura. Y por último tenemos la estación total, que se denomina un equipo electro-óptico, electro porque tiene un mini computador, y óptico porque tiene un lente o una tipo, tipo telescopio para poder visualizar los objetivos, que la estación total viene a ser la combinación de diferentes equipos. Entre ellos tenemos el teorito. El teorito es un instrumento que, como decimos, se asemeja a un telescopio que tiene la finalidad de medir distancias y alturas con
utilizando el método de la taquimetría. El teorito se utilizaba hace unos años, antes de que la estación total aparezca, pero la tecnología fue avanzando, se fue modernizando y aparecieron los demás equipos. Por lo tanto, dijeron, podemos integrar los otros equipos al teorito. Y entre esos equipos están el distanciómetro, que ya hablamos de él, que se utiliza para medir distancias horizontales, verticales e inclinadas con la ayuda de su láser. Otro instrumento viene a ser el nivel topográfico, que el nivel topográfico solo puede girar horizontalmente, gira, y por lo tanto su uso es exclusivamente para ángulos horizontales. Y también, obviamente, como es un equipo electro, el acceso total tiene un microprocesador para poder guardar datos, exportar datos, y también cuenta con diferentes métodos en su sistema para el momento de hacer un trabajo pueda graficar, pueda calcular diferentes datos que vamos a ver más adelante. Aquí por último tenemos que el ascenso total su, principalmente se utiliza para la medición de distancias horizontales, distancias verticales, ángulos horizontales, ángulos verticales, porque el ascenso total puede moverse, puede girar horizontalmente y puede girar verticalmente debido a sus dos movimientos que tiene. Y además con el microprocesador que cuenta, se puede hacer el cálculo de área, cálculo de coordenadas, y además los diferentes programas que tiene para calcular se utilizan los diferentes métodos, como son métodos por puntos, métodos por coordenadas, métodos por ángulos. Son métodos que se utilizan y dependen del tipo de trabajo que ustedes vayan a realizar. Y en la ingeniería civil, la estación total cumple con dos funciones, que es un levantamiento topográfico o levantamiento, que es la medición y la representación de la realidad o del terreno a un plano. Y el replanteo, que viene a ser todo lo contrario, es tomar esa información que usted tiene en un plano o en algún archivo y poder llevarla al terreno y poder materializar ese trabajo. Y por último tenemos la forma correcta en que la casa digital tiene que ser guardada y obviamente sacada de su estuche. Ya, hasta ahí y ya hablamos de los equipos. ¿Tiene alguna pregunta? Eh, ya, quisiera hablar un poco sobre el formato, porque informe que se avanza se tiene que presentar. Ya hablamos de eso con el grupo de los martes y también no quisiera dejarlo fuera de margen. Vamos a ver. Si se acaba el tiempo, por favor, vuelven a entrar. Creo que voy a tardar un poco más en explicar esto. Sí. Ya. De esta forma va a ser en que ustedes tienen que realizar y presentar sus informes a través de la plataforma de Classroom. Obviamente el margen no es obligatorio, yo lo puse como ejemplo, también el color a su creatividad, pero lo que sí tiene que estar es la información, estos datos, el laboratorio, número, tema, nombre, registro, el nombre del docente que está teniendo esa sala, mi nombre, por si no lo tenían esa información. Ponen su grupo, ya sea el martes o viernes, la fecha de realización, el día de la reunión y la fecha de presentación, que es una semana después. Por lo tanto, ustedes tendrán que presentar este ensayo el próximo viernes. Ahora, como pueden ver, este ensayo fue prácticamente teórico.
Pero ahí está el caso. Como pueden ver, solo contamos con objetivos y con fundamento teórico. Equipos y materiales entran en los fundamentos teóricos porque hablamos teóricamente de cada equipo. Ahora, el procedimiento tampoco no hubo, así hubo esquemas, pero entró en el fundamento teórico. No hubo datos, no hubo fórmulas, no hubo cálculos, tampoco observaciones, conclusiones, aplicación. Pero sí, a partir del segundo ensayo o laboratorio, va a haber datos, fórmulas, cálculos, observaciones, conclusiones y aplicación. Así que, para este informe, por favor, quiero que investiguen un poco más acerca de cada uno de los equipos y instrumentos que acaban de ver. Y a partir del próximo ensayo, ya van a usar este orden y cada uno de estos subtítulos para poder realizar el informe. ¿Alguna pregunta? Disculpa, ¿cuántos puntos hay que hacer para este informe? Son, Este es el primer informe, ¿no? son dos objetivos y el fundamento teórico que van a investigar y van a buscar cada uno más Ampliarlo información, más. Ampliarlo. ampliarlo. Ya, el objetivo, ¿cuál era? Sí. Disculpa. El objetivo ya está, ya se lo pregunté, pero es bueno que lo tengan en el informe, aunque no es Mm, mucho. Y lo Ya, ¿lo que querés así en máquina, con computadora o a mano se puede? pueden hacerlo a computadora, pero al momento de hacer los cálculos en los próximos ensayos, eso es a mano. Ah, ya. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ok, creo que no. Ya, No. el próximo laboratorio que hagamos, con fórmula, esquema y lo demás, Sí. ¿tenemos que hacer el informe todo a mano o podemos sacarle foto a la fórmula, al procedimiento, pero obviamente bien bonito, ¿no? Sí, ahí está Esa es mi ahí duda, está, si podemos hacerlo así. ahí está el detalle. Los cálculos, obviamente, pueden hacerlo, tienen que hacerlo a mano, porque, porque yo le voy a pedir memoria de cálculo a ustedes. No quiero que me saquen este resultado y que lo pongan en una tabla, punto y murió ahí. Aunque si pueden hacer su memoria de cálculo virtualmente, está bien, porque después de todo, todos los ensayos se van ahí al libro de ingeniero. Y si ustedes o alguien no es de la persona que le gusta o no tiene una bonita letra, este, para que sea más presentable, lo pueden hacer con todas, no hay ningún problema. Pero eso sí, quiero memoria de cálculo. ¿Saben qué es memoria de cálculo? ¿Sí? No. No. ¿Te refieres con eso? Son todos los cálculos que se hacen para sacar un resultado. De acuerdo, porque a veces algunos alumnos me dicen, me ponen la tabla con los resultados y ahí ya está. Y yo a veces les pido y los cálculos, Ah, vos querés con el procedimiento y todo. ajá, con procedimiento y todo. Obvio, pero si así se hacen los cálculos. Ya. Es que no hay una persona que se quiera pasar de lista. Ah, claro, siempre falta. No falta eso. No lo podemos hacer en Word con la opción de ecuaciones y lo demás. Pueden, pero saben como yo que eso es más moroso. Por eso le digo que no hay problema, siempre y cuando esté la memoria de cálculo bien hecha. Ok. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna? Disculpa, una consulta con Ya. respecto a los exámenes. ¿Cómo serían los parciales? Los ¿Cómo van a exámenes, ser? luego les voy a decir cómo se llaman los exámenes. Ah, ya, después nomás, entonces, ya, Sí. gracias. ¿Tienen alguna pregunta del PowerPoint? Pueden preguntar también en WhatsApp, en mi WhatsApp si quieren duda. Vale. Disculpe, ¿el documento lo va a subir a Classroom? Sí, a continuación, se acaba la reunión. Ok. Creo que nos alcanzó el tiempo. Para entrar a Classroom, ¿qué tengo que enviarte mi correo? No, yo le voy a enviar un código que ustedes van a introducir al Ah, ya. Classroom y automáticamente lo añaden. Hay dos grupos, disculpa, claro. Los martes y jueves. Sí,
Va, perdón, Viernes. ¿y viernes? Ya. ¿Alguna otra duda o lo dejamos ahí? No, hoy no. Tienen un minuto. Ya, la persona que toma lista, por favor, en este minuto que me saque. Ya. Ya está. Ya. Si no tienen alguna otra pregunta o duda, nos veríamos el próximo viernes. Un favorcito, por favor, me puede tomar a la lista, recién me acabo de integrar al grupo. No tengo ni en ningún grupo, recién me acaban de decir. ¿Usted va a ir al grupo de los martes Sí, o viernes? Viernes, viernes. Ya. Es que había un compañero que estaba en los martes, que está aquí. Oye, disculpa, y una vez terminado los informes, ¿a dónde te lo enviado? Al Classroom, porque yo Ahí le voy a nomás. le voy a enviar la tarea para que, Ajá. con hora y fecha. Ah, Y ya, listo. tienen que enviarla antes de esa fecha y hora. Ya, gracias. Ya. Nos veríamos el próximo viernes entonces. Que tengan buena tarde. Buen fin de semana.